Muy buenos días para todos, bienvenidos a la teleconferencia del día de hoy. El tema que nos acompaña es reducción de la infección perinatal por hepatitis B, aprendizaje basado en casos reales. Hoy no tenemos como invitada especial a la ginecobstetra Astrid Perdomo Palomá. Ella nos va a estar acompañando durante esta teleconferencia y finalizar la presentación de ella vamos a tener preguntas en el área de chat y ella va a estar muy atenta a resolverlas. Sean todos bienvenidos. Buenos días para todos. Muchas gracias por cumplir la cita a esta estrategia que hemos denominado reducción de la infección perinatal por el virus de la hepatitis B. Esta es una más de una serie de teleconferencias que venimos haciendo desde el semestre pasado. En la primera parte, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a las primeras teleconferencias, hicimos una aproximación teórica acerca del tema, teniendo en cuenta las particularidades que tiene la infección en el binomio madre-hijo. En esta segunda etapa hemos querido compartir con ustedes casos de pacientes reales notificadas desde el año 2010 en el departamento con infección del virus de hepatitis B y en las cuales hemos encontrado algún tipo de barrera o falla en la atención y seguimiento de las mismas. Esto con el fin de aprender con base en esas deficiencias encontradas y evitar repetir los errores cometidos en futuras pacientes. Yo soy ginecobstetra de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Grupo Nacer y les doy entonces la bienvenida a esta actividad que es auspiciada por la Gobernación de Antioquia. La primera pregunta que ustedes se harán es por qué nos preocupa tanto la transmisión perinatal del virus de la hepatitis B. Hemos venido hablando durante todo este semestre de estrategias para reducir esa transmisión perinatal. La infección por el virus de hepatitis B es un tema preocupante en salud pública, dada que los pacientes que adquieren infección al nacimiento, estamos hablando de los niños que resultan infectados luego del parto, dado que su madre es una paciente antígeno de superficie de hepatitis B, son los que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad crónica. Si yo adquiero la infección en la etapa adulta, lo más probable en el curso de la enfermedad es que yo haga una infección aguda que se autolimitará. Pero si la infección la adquiero en el periodo perinatal, la probabilidad más grande que tengo es de llegar a ser un portador crónico de la enfermedad. Y son los portadores crónicos los que tienen más riesgo de complicaciones derivadas de la enfermedad, sea cirrosis, cáncer hepatocelular y obviamente muerte. Alrededor del mundo, 350 millones de personas están infectados con hepatitis B crónica y de estos cerca de 500.000 mueren al año. Entonces podemos decir en resumidas cuentas que si yo logro disminuir la transmisión perinatal por el virus de hepatitis B, estoy disminuyendo el porcentaje de pacientes con infección crónica y al mismo tiempo estoy logrando una disminución importante en las complicaciones derivadas de esta enfermedad que pueden ser potencialmente mortales como la cirrosis y el cáncer hepatocelular. ¿Dónde debo actuar yo entonces? Primero, vacunación universal a todos los niños para hepatitis B. Segundo, tamización a todas las gestantes, y cuando hablamos de todas las gestantes están incluidas aquellas que ya fueron tamizadas en gestaciones anteriores o pacientes que ya fueron vacunadas. En la tamización a las gestantes, debo recordar que en la 412 hay una claridad importante en pacientes que tienen riesgo importante de adquirir la infección y son aquellas pacientes con otra infección de transmisión sexual en el embarazo, pacientes que tienen un compañero antígeno de superficie de hepatitis B positivo, pacientes farmacodependientes, usuarias de drogas intravenosas o trabajadores sexuales. En estas pacientes, en el escenario ideal, esta tamización no solo se debe hacer al ingreso al control prenatal, sino que debe ser repetida en el tercer trimestre. Y en tercera medida tenemos la inmunoprofilaxis activa-pasiva, es decir, vacuna y gamma-globulina a todos los niños cuyas madres tienen un antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Con estas tres estrategias yo estoy asegurando
una disminución muy dramática en las posibilidades de que estos niños tengan una infección crónica y puedan desarrollar las complicaciones que la enfermedad conlleva. Este es el panorama de la infección perinatal por hepatitis B en los últimos 2 años en Medellín. Se ha hecho un seguimiento de todas las infecciones perinatales por hepatitis B notificadas en Civigila. Para este periodo de tiempo se han notificado 75 gestaciones. Estas 75 gestaciones no significan necesariamente 75 pacientes, porque en este periodo de tiempo tenemos pacientes que se han embarazado más de una vez. Como datos importantes sobre los cuales quiero hacer énfasis, tenemos que el 40% de estas pacientes fueron gestantes muy jóvenes, con una edad inferior a los 24 años de edad. Mucha parte de estos embarazos no planeados y no deseados, es acá donde nuevamente tenemos que hacernos un llamado de atención acerca de las políticas de anticoncepción que estamos manejando en cada una de nuestras instituciones. El 84% solamente fueron valoradas por ginecólogos. Ustedes saben que en el escenario ideal el 100% de estas pacientes debe ser manejada por un grupo interdisciplinario que incluya, además de un obstetra, un infectólogo, un internista o hepatólogo. Otro dato importante, el 49% pertenecieron al régimen subsidiado y 39% al régimen contributivo. Cuando hablamos del tratamiento al recién nacido, el 97% recibieron la vacuna, pero solo el 93% recibieron la gamoglobulina. La meta ideal es que el 100% de estos niños reciban profilaxis activa pasiva. Sin embargo, estos porcentajes se asemejan mucho a los que hay en algunos países desarrollados, pero la meta para nosotros siempre va a ser 100% de los niños tratados. Para finales de 2012 permanecían aún 27 casos sin clasificar. Esto se explica por varias razones: pacientes que cambian de domicilio y los números de teléfono de contacto ya no son ubicables las pacientes en estos teléfonos. Un porcentaje no despreciable de estas pacientes son habitantes de calle y obviamente el seguimiento para ellas se hace muy difícil, o algunas de ellas para finales de diciembre todavía no habían tenido su parto o no había pasado el tiempo prudencial que se debe tener para estudiar al recién nacido. Entrando en materia, voy a compartirles 5 casos clínicos de pacientes reales del departamento de Antioquia, en las cuales en el análisis nosotros hemos considerado que ha habido barreras en la atención que han dificultado que se haga un tratamiento y un seguimiento óptimo. Este primer caso se trata de una paciente de 22 años con un ingreso temprano al control prenatal. Al ingreso, como está contemplado en la 412, ordena el antígeno de superficie de hepatitis B y este es positivo. Tan pronto como se conoce el resultado, se hace notificación del caso al Civigila. Posteriormente se solicitan los marcadores adicionales y resultó ser un falso positivo, un antígeno de superficie de hepatitis B falsamente positivo, es decir, la paciente no estaba infectada, pero no se hizo el ajuste correspondiente en el Civigila y la paciente quedó reportada como caso. Aquí nos encontramos entonces los marcadores que tenía esa paciente. En febrero 28 le pidieron un antígeno de superficie de hepatitis B, este fue positivo. Las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud son muy claras en decir que una paciente antígeno de superficie de hepatitis B positivo debe tener una prueba confirmatoria. Es una cosa que no está estandarizada en nuestro departamento, pero es uno de los mensajes que les quiero traer hoy y es: si somos estrictos con el protocolo, paciente con antígeno de superficie de hepatitis B positivo, se debe repetir el antígeno y adicionalmente se deben pedir de manera mínima los anticuerpos totales e IgM. Ojo, un antígeno de superficie de hepatitis B positivo solito no hace diagnóstico de infección por el virus de hepatitis B. Debo tener por lo menos los anticore para poder hacer un diagnóstico y una clasificación adecuada de la enfermedad. Esta paciente tenía entonces de febrero 28 un antígeno de superficie positivo. En ese momento, de acuerdo a las recomendaciones, y lo hicieron de una manera correcta, se notificó al Civigila, pero después, 10 días después, solicitan los demás marcadores, solicitan unos anticore IgM que son negativos, unos anticore totales que son negativos y unos anticuerpos contra el antígeno de superficie que son negativos. El único escenario posible en el cual una paciente puede tener
De nuevo con ustedes, habíamos tenido una dificultad porque se cayó el internet, pero ya en minutos continuaremos con la presentación. Ahí está. Bueno, entonces estábamos hablando de este caso, retomemos para quienes no alcanzaron a escuchar el caso. Una paciente de 22 años, ingreso temprano al control prenatal, ordenan antígeno de superficie de hepatitis B, el cual es positivo. Una vez es conocido el resultado, se hace la notificación al caso en el CIVIGILA, como se debe hacer según el protocolo, pero posteriormente se solicitan marcadores adicionales y nos enteramos por el análisis que no se trataba de un caso de hepatitis B, que se trataba de un falso positivo del antígeno de superficie, pero no se hizo el ajuste correspondiente en el CIVIGILA y la paciente quedó notificada como una paciente caso. Estos son los marcadores de esta paciente: un antígeno de superficie de hepatitis B positivo, que fue el que le hicieron al inicio del control prenatal, como está contemplado en el protocolo de la 412 para control prenatal, un antígeno de superficie reactivo, por lo cual inmediatamente se hace la notificación en el CIVIGILA. Posteriormente se solicitan un IgM, que es no reactivo, y un anticore total, que es también no reactivo, y un anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es no reactivo. El único escenario real en el cual puede ocurrir la presencia de los marcadores tal cual se los estoy mostrando en la gráfica es una paciente que tenga una infección aguda de reciente aparición en la cual aún no se hayan elevado los anticuerpos, porque sabemos que en la evolución normal de la enfermedad el antígeno de superficie inicia su elevación y solo 2 a 3 semanas después se inicia la elevación de los anticuerpos. De acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud, lo ideal ante una paciente antígeno de superficie de hepatitis B positivo es repetir el antígeno de superficie de hepatitis B y solicitar mínimamente los anticuerpos totales e IgM para poder hacer el diagnóstico. Es decir, y es la primera cosa que quiero que les quede muy clara, porque encontramos muchas dificultades en este punto, un antígeno de superficie de hepatitis B positivo solo no hace diagnóstico de la enfermedad. Esta paciente posteriormente se le repitió el antígeno de superficie de hepatitis B y fue no reactivo, o sea que se trató de un falso positivo. La primera barrera identificada entonces para nosotros es la falta de claridad en el análisis de los marcadores. Vamos a hacer un repaso. Yo en todas las teleconferencias les he insistido en este cuadro, pero me parece que es un cuadro muy claro que deben tener para consulta, porque es una cosa que si no se está trabajando todo el tiempo se olvida, para que guarden en la presentación este cuadrito para que lo puedan consultar cuando tengan una paciente con antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Entonces, si yo tengo una paciente antígeno de superficie de hepatitis B positivo, yo tengo solo 3 escenarios posibles. Primer escenario, que podría haber sido el de esta paciente, una infección tan temprana, estamos hablando de primeros 15 días, que aún no ha elevado los anticuerpos. Muy raro, porque generalmente cuando tomamos los marcadores ya la enfermedad ha avanzado, ¿cierto? El segundo escenario, que es el de una infección aguda. ¿Qué tengo yo en una infección aguda? Pues además del antígeno de superficie de hepatitis B positivo, tengo los anticuerpos totales positivos y los IgM positivos, porque acuérdense que los IgM permanecen positivos en sangre no más de 6 meses, entonces eso me hace el diagnóstico de una infección aguda, porque cuando hablamos de infección crónica estamos hablando en positividad de los marcadores por más de 6 meses. En el tercer escenario tengo una paciente antígeno de superficie de hepatitis B positivo con unos anticuerpos totales positivos, pero unos IgM que ya se hicieron negativos. Esta es una paciente con infección crónica. ¿Qué otras posibilidades puedo yo tener? Una paciente con todos los marcadores negativos, que es una paciente que nunca se ha infectado o que nunca se ha vacunado, ¿cierto? Finalmente puedo tener una paciente que ya tiene un antígeno de superficie de hepatitis negativo, que permanece con su anticuerpo total positivo, la cicatriz de la enfermedad, pero que ya desarrolló anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es una paciente que tuvo una infección, ya se recuperó y desarrolló inmunidad. Finalmente puedo tener una paciente solo con anticuerpos totales positivos, que puede ser un falso positivo, o una paciente con una infección crónica que ya tenga unos niveles muy bajos de antígeno de superficie de hepatitis B y que no sean detectables por las técnicas habituales.
Y en el último escenario, paciente con anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B positivo con los otros marcadores negativos, que será aquella paciente que fue vacunada o que recibió la inmunoglobulina. Entonces, en esta gráfica les muestro un poco cuál es la evolución serológica de acuerdo a si una paciente se ha infectado de manera aguda o tiene una infección crónica. El inicio es exactamente igual, más o menos después del contacto con el virus, inicia la elevación del antígeno de superficie de hepatitis B más o menos 4 semanas después. La elevación del antígeno de superficie de hepatitis B comienza incluso antes del inicio de los síntomas, que lo hacen más o menos unas 3 o 4 semanas después. Y lo que les hablaba ahorita, el primer marcador que se eleva es el antígeno de superficie de hepatitis B. Posteriormente, más o menos 2 a 3 semanas, van a iniciar la elevación de los anticuerpos, que son los que están aquí en verde y amarillo. El antígeno de superficie de hepatitis B en una infección aguda hará su pico y su descenso en no más de 6 meses. Obviamente, al decaer el antígeno de superficie de hepatitis B, ocurre un periodo de ventana que es en el cual yo ni detecto antígeno de superficie de hepatitis B, pero todavía no han iniciado su elevación de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ese es el periodo que llamamos de ventana, que es el periodo en el cual los únicos marcadores detectables son los anticuerpos totales o los anticuerpos IgM. Si yo hablo de una infección aguda, el descenso y la desaparición del antígeno de superficie van a ocurrir y más o menos 4 a 6 semanas después va a iniciar su elevación de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. En la infección crónica, el inicio es exactamente igual, pero nunca ocurre un descenso del antígeno de superficie de hepatitis B y por tanto no va a haber un inicio en la elevación de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Otra barrera que encontramos en este caso entonces, notificación como caso al CIVIGILA sin posterior ajuste con los resultados adicionales. Estuvo bien que se hubiera notificado a la paciente una vez teníamos un antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Es la manera correcta como se debe hacer, se debe notificar de forma individual, con una periodicidad semanal, en la fecha 340. Pero si ocurre como en este caso, que una vez se tengan los marcadores de apoyo, se descarta el caso, ese ajuste también se debe hacer en el CIVIGILA para que el caso quede como descartado. Vamos a compartir entonces el segundo caso. Esta es una paciente multigestante de 32 años que acude al control prenatal. Al ingreso no se ordenó antígeno de superficie de hepatitis B porque la paciente le comenta a su médico que en el parto del último hijo, 2 años atrás, ya se le había hecho un diagnóstico de hepatitis B crónica y que ya había tenido un seguimiento en esa ocasión por ginecólogo e infectólogo. Esta historia no se conocía por el primer nivel y el médico solamente tenía el dato que la paciente le aportaba. El embarazo progresó sin complicaciones y se atendió parto en el primer nivel. El médico que atendió el parto desconocía el antecedente de la paciente y adicionalmente no evidenció resultado de antígeno de superficie de hepatitis B en CLAP porque el examen no se hizo. Por tanto, al recién nacido no se aplicó la inmunoglobulina. ¿Qué barrera entonces encontramos en este caso? Primero, no solicitar antígeno de superficie de hepatitis B al ingreso al control prenatal y de acuerdo al resultado otros marcadores. Recordemos que el antígeno de superficie de hepatitis B se debe solicitar a todas las pacientes, independientemente de que hayan sido tamizadas y que hayan sido vacunadas, o como en el caso de esa paciente, independientemente de que tengan antecedentes de infección crónica. En el protocolo del Instituto Nacional de Salud, la paciente con hepatitis crónica requiere seguimiento semestral con marcadores serológicos y examen clínico. Entonces, si esta señora había pasado más de 2 años y no tenía marcadores, se debieron haber solicitado, sobre todo teniendo en cuenta que no había acceso a la historia y a los estudios que se han realizado en esa ocasión. Entonces siempre repetir los marcadores y si no son recientes actualizarlos y solicitar obviamente copia de los estudios previos realizados. Otra barrera encontrada entonces en ese mismo sentido es que la institución de primer nivel desconoce los estudios realizados a la paciente en años anteriores en los otros niveles de complejidad. Y es una cosa que vemos muy frecuentemente en las historias que analizamos. El fraccionamiento de la información. En el primer nivel se hace una parte, luego se remite al segundo nivel y se hace otra, luego en el tercer nivel complementan los estudios, hacen el seguimiento, pero toda la historia está fraccionada, la paciente no tiene copia de esas atenciones o no tiene
el resumen completo de todas las intervenciones que se han realizado, o la paciente los deja en la casa o se pierde la información y a la institución de primer nivel no se hace una contrarreferencia completa sobre todos los estudios que se han realizado a los pacientes. En el escenario ideal, las instituciones deberían enviar al primer nivel una contrarremisión con un reporte detallado de todas las intervenciones que se han realizado a la paciente. La última barrera identificada en este caso es entonces que no se administró la inmunoglobulina al recién nacido en las primeras horas de vida. Ustedes saben que en el escenario ideal, la medida que más ha impactado la disminución en la posibilidad de tener infección perinatal por el virus de la hepatitis B es la aplicación de profilaxis activa-pasiva, o sea, vacuna inmunoglobulina en las primeras 12 horas de vida. A este niño no se le aplicó la gamma-globulina y se perdió esa oportunidad importante, porque la protección y la prevención de la enfermedad con la terapia combinada es del 95%, mientras que con la vacuna sola es hasta el 70% solamente. Este es el caso número 3, es una paciente que no realizó control perinatal, acudió a la institución de segundo nivel ya en trabajo de parto. El médico de manera muy juiciosa ordena el antígeno de superficie de hepatitis B en ese momento. Esto es reactivo y entonces se decide programar para cesárea y contraindicar la lactancia materna en esta paciente. Es una práctica que seguimos encontrando mucho, no tanto en los hospitales de Medellín, pero sí en algunos segundos niveles del departamento. Y digamos que afortunadamente para nosotros la evidencia en este tema ya tiene unas recomendaciones con un peso estadístico muy importante. Después se ordenó sangrar al recién nacido para pruebas hepáticas y aplicar la vacuna de hepatitis B y la inmunoglobulina. Se notificó finalmente al menor exigida por tratarse de hepatitis B por nexo epidemiológico. Primera barrera encontrada entonces por la noción de cesárea, interrupción de la lactancia materna. Les estaba contando, ya hay muchos estudios aleatorizados en los cuales se ha comparado el beneficio de una cesárea programada con respecto a un trabajo de parto normal en la disminución del porcentaje de infección perinatal. Los estudios son muy claros en decir que no hay una protección adicional en las pacientes que son programadas para cesárea. Esto se puede explicar por dos razones. La primera, porque de todas maneras en una cesárea va a existir contacto con secreciones de la madre infectada. Y segundo, porque como vimos en una diapositiva anterior que les mostré, la protección con la gamma-globulina más la vacuna es tan importante que ya la cesárea como intervención solita no ofrece un beneficio adicional. De igual manera, los estudios en lactancia materna hablan de no prescribir la lactancia materna. Obviamente, si el recién nacido recibió la profilaxis activa-pasiva. Si no lo recibió, uno podría estar tentado a contraindicar la lactancia materna mientras el paciente recibe el tratamiento, pero si estamos hablando de condiciones ideales, el niño en sus primeras 12 horas de vida, se le aplica la vacuna, se le aplica la gamma-globulina y por tanto no tendría que contraindicarse la lactancia. Otra barrera que hemos encontrado, solicitud de exámenes de laboratorio al recién nacido, digamos que es un error que se encuentra de manera frecuente en la transmisión perinatal por el virus de hepatitis B. Nunca se solicitan estudios de laboratorio al recién nacido en el momento del nacimiento para clasificación de la enfermedad. Esta clasificación solo se hará a los 9 meses de vida. Si yo hago unos exámenes en ese momento, pues hay anticuerpos que pueden pasar de la sangre de la mamá a la sangre del recién nacido y será pues anticuerpos de su mamá, antígenos de su mamá y no reflejarán en el sentido estricto el estado inmunológico del recién nacido. Si yo tengo un niño vacunado, este niño podría tener anticuerpos contra el antígeno positivos, pues si yo aplico la gamma-globulina podría tener producto de la aplicación de la gamma-globulina anticuerpos en sangre. Entonces, lo que se debe hacer, y está muy claro en el protocolo del Instituto del año 2011, es que solo hacia el 9º mes de vida yo solicitaré a este niño unos anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B positivo y un antígeno de superficie del virus de hepatitis C. Finalmente, el último error encontrado en este caso fue que se notificó al dirigir el caso por nexo epidemiológico. En hepatitis B, la notificación se hace a partir de caso confirmado. Esto es, paciente antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Eso solo se podrá hacer en el sentido que les vengo explicando hacia el 9º mes de vida de ese niño, producto
de un embarazo de una madre con antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Nunca se podrá hacer al momento del nacimiento. En este caso número 4, encontramos una paciente que realizó controles prenatales en institución de primer nivel. Hicieron un diagnóstico de hepatitis B durante el embarazo. Al momento del parto es remitida a institución de segundo nivel porque hizo una ruptura prematura de membranas y tenía un embarazo de 35 semanas. Al ingreso ella no presentó el resultado de los exámenes del control prenatal. Ordenaron entonces nuevo antígeno de superficie de hepatitis B durante el parto. Nace bebé pretérmino de 35 semanas, pesó solo 1.980 gramos. 4 horas posparto llega el resultado del antígeno de superficie de hepatitis B, el cual es positivo. Se toma la decisión de no vacunar al recién nacido porque este pesaba menos de 2.000 gramos y ordenar sangrar para antígeno de superficie de hepatitis B con un resultado negativo. Como el antígeno de superficie de hepatitis B fue negativo, se decide no aplicar la gamma-globulina. Se repiten algunas de las barreras encontradas en otros casos, entonces ustedes pueden ver de nuevo fallas en el sistema de referencia y contrarreferencia, pacientes a quienes se les hace el estudio, la clasificación, pero en el momento del parto, que digamos es el momento más importante donde uno quiere tener toda esa información de primera mano, la información se pierde. Tomas de laboratorio al recién nacido para definir la conducta. En este bebé se condicionó la aplicación de la gamma-globulina al resultado de antígeno de superficie de hepatitis B y sabemos que la conducta adecuada es aplicar gamma-globulina y vacuna sin solicitar ningún tipo de marcador. Otra barrera encontrada en este caso fue no vacunar al recién nacido por tener un peso inferior a los 2.000 gramos. Los hijos de madre con antígeno de superficie de hepatitis B positivo deben recibir la vacuna contra hepatitis B independientemente del peso. La única consideración adicional que se tiene en estos pacientes es que deben recibir una dosis adicional al mes de vida porque se estima que el sistema inmune en este momento no es lo suficientemente maduro, entonces se repone esa dosis adicional al mes de vida y luego sí se hace el esquema 2, 4, 6 como en el resto de los niños. Otra barrera, entonces ya habíamos hablado un poco, la no aplicación de la gamma-globulina porque tenía un antígeno de superficie B positivo. Acuérdense, gamma-globulina sí, siempre a todos los niños, hijos de madres con antígeno de superficie de hepatitis B positivo, idealmente en las primeras 12 horas. Los marcadores serológicos los voy a ver cuando el niño cumpla sus 9 meses de vida. Muchas veces nos hacen preguntas en esta teleconferencia sobre en qué nivel ideal se deben atender las pacientes con antígeno de superficie de hepatitis B positivo al momento del parto. Por lo que hemos venido desarrollando en esta teleconferencia ya tenemos datos claros. No es necesario programar una cesárea a no ser que haya una indicación obstétrica adicional que la justifique. Digamos que el único recurso con el que yo necesito contar para el momento del parto es con la gamma-globulina, que sabemos que los hospitales de primer nivel no están. Entonces, por ahora y mientras se articulan las estrategias necesarias para que la paciente al momento del parto pudiera tener su gamma-globulina en primer nivel, la remisión será solamente para garantizar este punto, que la paciente en el momento que tenga su bebé pueda tener la gamma-globulina en ese mismo escenario. Pero si yo pudiera garantizar que la gamma-globulina llega hasta el primer nivel, el parto podría ser atendido en primer nivel sin ningún problema. Estas son entonces las notas para llevar para la casa. Número 1, todo caso debe ser notificado al CIVIGILA con el resultado de antígeno de superficie de hepatitis B, no nexo epidemiológico, ficha de notificación 340. Esta, muy importante, antígeno de superficie de hepatitis B en el escenario ideal, repetir antígeno de superficie y solicitar además los anticuerpos, total e IgM. Remitir a la madre para valoración por ginecobstetra, para planeación del parto. En cuanto a planeación del parto me refiero básicamente a que estén las condiciones óptimas para el tratamiento del recién nacido. Solicitar a la institución de referencia resultados, exámenes y resumen de las intervenciones realizadas para evitar un fraccionamiento de la información, garantizar al recién nacido tanto la vacuna como la gamma-globulina en las primeras 12 horas de vida, hacer un seguimiento al 100% de esos hijos de madres para poderlos clasificar. Ustedes saben que la clasificación solamente se podrá hacer cuando se hagan los estudios serológicos después del 9º mes de vida. Y si se confirma un caso de hepatitis B en menores de 5 años, notificarlo también en la ficha 340. Eso es pues lo que teníamos para el día de hoy. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. A partir de este momento ustedes podrán hacer las preguntas que consideren necesarias en el chat y yo les estaré dando respuesta. Secretaría de Salud de Don Matías hace un aporte y dice: en los casos de ajustes al CIVIGILA algunas veces hay demora porque muchas veces no se envían los resultados con oportunidad. Entonces no se puede hacer el ajuste del evento.
Si alguien tiene algún otro aporte o quiere hacer alguna pregunta sobre los casos que hemos compartido en la mañana de hoy, este es el momento para hacerlo. Don Matías hace acá una pregunta: ¿cómo se maneja la referencia y el seguimiento de los pacientes cuando se envían a segundo nivel? Esto es una pregunta, don Matías. Perfecto. El comportamiento habitual entonces sería: una paciente en primer nivel, se le solicita el antígeno de superficie de hepatitis B positivo. El antígeno de superficie de hepatitis B, este es positivo, se debe repetir en el siguiente mes. No antígeno de superficie de hepatitis B, se hace la notificación, se vigila y en ese mismo momento se debe gestionar la remisión inicialmente a un segundo nivel. Generalmente el primer acercamiento que tienen estas pacientes con especialista es con el ginecólogo. El ginecólogo a su vez solicita apoyo a un internista, a un infectólogo o a un hepatólogo dependiente del recurso, y en este caso pues se hará una remisión adicional a tercer nivel. Generalmente las intervenciones que se hacen durante el embarazo en tercer nivel y por el grupo interdisciplinario son solicitudes de carga virales o de antígeno E para evaluar el grado de replicabilidad y la carga viral, porque obviamente estos dos datos nos pueden hablar de mayor riesgo de transmisión al recién nacido. En unos casos muy puntuales y dependiendo de los resultados de estos dos marcadores adicionales, en el segundo nivel se harán los marcadores adicionales, los anticore y los anticuerpos, y ya en el tercer nivel, dependiendo del caso, se considerará si se solicita antígeno E y se solicita carga viral. En casos muy puntuales, dependiendo de estos resultados, se podría aplicar una terapia retroviral en el tercer trimestre con miras a disminuir la posibilidad de transmisión al recién nacido. En la mayoría de las pacientes esta intervención no es necesaria, entonces el segundo y tercer nivel deben hacer un resumen del caso teniendo en cuenta todos los marcadores solicitados a la paciente, la clasificación que se hizo de la enfermedad y las recomendaciones puntuales para el parto. Si se puede coordinar que en el primer nivel haya gamma-globulina para el momento del nacimiento del bebé, será una contrarreferencia y se indicará terminación del parto en el primer nivel. Si por alguna razón no se puede coordinar el traslado de la gamma-globulina, o la paciente necesita cesárea o necesita manejo por especialista, pues por ginecobstetra, por una condición obstétrica diferente a la infección, pues se hará la remisión al segundo nivel para el momento del parto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacer en estos 5 minutos? Porque de lo contrario daríamos como terminada la actividad del día de hoy. Recuerden que ustedes después pueden acceder a la grabación de esta teleconferencia. A continuación, Alonso les va a poner un enlace al cual les solicitamos el favor que ingresen para que registren su asistencia a la actividad. Muchas gracias a ustedes por la participación. Esperamos seguirnos encontrando en futuras oportunidades.
Ya está puesto pues el enlace, dan clic en ese enlace azulito y digitan la información que le soliciten. Muchas gracias de nuevo por su participación.